Muy buenos días, mis amados, Dios les bendiga. Estoy muy contento de poder acompañarles en esta madrugada de oración. Hoy ya es viernes 19 de febrero. Estamos llegando al final de las meditaciones de esta semana. De hecho, estamos ya acercándonos casi al final del mes. Este mes se nos ha ido como agua entre los dedos, como un suspiro. Pero doy gracias a Dios porque hemos podido aprender de su palabra, hemos podido crecer en el conocimiento de Dios. Hace 2 semanas estuvimos hablando precisamente de este tema, conocer a Dios, la misericordia, el perdón, la sanidad que Dios ofrece. La semana pasada hablábamos sobre el poder de la alabanza y cómo nosotros debemos vivir con un corazón de gratitud y de adoración hacia Dios. Durante esta semana el Señor nos ha dado la bendición de meditar en el tema de la guerra espiritual. Hemos titulado a esta semana Nuestra lucha. Y debemos comprender que como hijos de Dios estamos envueltos en una guerra espiritual, pero esta no consiste en que nosotros tengamos que ganar o pelear para obtener la victoria. Más bien debemos resistir recordando que Cristo es el campeón de campeones y en la cruz nos concedió la victoria. Amados, recuerden también que el Señor Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que hay una parte en nosotros que no se satisface comiendo pan o comiendo carne, sino que se satisface solamente escuchando y obedeciendo la palabra de Dios. Esa parte es nuestro espíritu. Amados, si hacemos de la palabra de Dios nuestra prioridad, vamos a salir vencedores en esta vida. Por eso hemos apartado este tiempo y hemos creado este programa al cual llamamos Madrugaré a Buscarte, y los sigo animando para que apartemos los primeros minutos del día para dirigir nuestra mente al Señor. Así que si estamos listos, los invito para que me acompañen en esta meditación de la palabra de Dios. Los invito para que me sigan con esta oración. Amoroso Dios, nuestro buen Padre, gracias una vez más por un día más de vida, Señor, en el que podemos buscarte, en el que podemos conocerte y caminar contigo. Tu palabra nos dice que tus misericordias son nuevas cada mañana y que tu fidelidad es grande. Hoy confirmamos este hecho en nuestra vida. Señor, podemos decir que tu fidelidad es inagotable y tu misericordia no falta ni un solo día de nuestra vida. Y estamos seguros, Señor, que no nos faltará el día de hoy. Hoy vamos a experimentar tu bendición, vamos a experimentar tu gozo, Señor. Porque abres nuestros ojos, nos das entendimiento y luz y también la fuerza para vivir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues quiero invitarlos a que vengan conmigo al pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 17. Quiero compartirles este pasaje con el título La fe es guerra espiritual. Romanos capítulo 10, versículo 17. El título que vamos a abordar en este día es La fe es guerra espiritual. La guerra espiritual en la que los hijos de Dios se ven envueltos no se gana con las fuerzas o el ingenio del hombre, más bien se tiene que pelear con las armas de Dios. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, esta guerra que estamos librando se gana a la manera de Dios, con las armas que Él nos ha dado. Entre ellas se encuentra la oración, la meditación de la palabra, la obediencia. Sin embargo, el arma definitiva en la guerra espiritual podemos decir que es la fe. Es decir, la fe es la culminación de todas las armas espirituales dadas por Dios para luchar la batalla espiritual. No obstante, ¿qué es la fe? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tener fe? Muchas personas tienen la idea de que la fe es una sensación, un sentimiento, una ideología o una mera creencia. A menudo en las películas o en los libros contemporáneos escuchamos que se dice o leemos que se dice solo ten fe.
Solo ten fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Fe en qué? ¿Fe para qué? ¿Fe cómo? ¿En qué consiste esta fe? En Hebreos capítulo 11, versículo 1, está escrita la definición por excelencia de lo que es la fe. El pasaje dice de esta forma: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como podemos ver, la fe es una certeza, es una seguridad, una convicción en algo que no puede verse. Por lo tanto, la fe obra en el plano invisible. No se apoya en lo tangible, en lo superficial o en los sentidos. La fe es una sustancia invisible, una convicción del corazón que a ojos cerrados nos hace apoyarnos en lo que no podemos ver. Aunque el mundo ha diluido el concepto de la fe y lo ha reducido a una mera sensación sin fundamento, la Biblia nos muestra el verdadero significado de la fe. Y antes de que prosigamos, quisiera que respondiéramos a estas preguntas. ¿En qué debemos tener fe? Número 2, ¿para qué debemos tener fe? Y número 3, ¿cómo debemos tener fe? Primero, ¿en qué debemos tener fe los hijos de Dios? O mejor dicho, ¿en qué debe estar apoyada nuestra fe? Juan capítulo 3, versículo 36 nos provee una respuesta adecuada para esta pregunta. El pasaje dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este pasaje nos enseña que la fe, para que sea verdadera, debe estar apoyada en el Hijo de Dios, en Jesucristo. No podemos tener fe en Dios si no tenemos primero fe en su Hijo Cristo. Decir que tenemos fe, pero sin apoyarnos y sin depender por completo de Jesucristo el Salvador, eso es nada más una afirmación necia y sin sentido. La verdadera fe siempre tiene un fundamento, y esa base sólida es nada más y nada menos que Cristo. En segundo lugar, debemos responder a la pregunta: ¿para qué debemos tener fe? Permítame preguntarle: ¿para qué tiene usted fe? ¿Para qué quiere más fe en su vida? Mire, todos los días leo los comentarios que las personas nos hacen en los videos o en las publicaciones que hacemos, y a menudo encuentro personas que dicen: Señor, auméntame la fe, o Dios, dame fe. Pero hermanos, ¿para qué queremos fe? ¿Para qué quiere usted más fe en su vida? La razón por la que debemos tener fe, el para qué, es porque la fe agrada a Dios, mis amados. El Señor se deleita en aquellos que tienen fe y avanzan. Hebreos capítulo 10, versículo 38 nos dice que los que no tienen fe y retroceden, ellos no agradan al Señor. El pasaje dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La falta de fe es algo que desagrada a Dios. Sin embargo, la fe es algo que trae gozo y alegría al corazón de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6 afirma: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, para acercarnos a Dios primero debemos tener fe de que Él está con nosotros y fe en que Él recompensará a los que le buscan. La razón por la que queremos fe en nuestra vida, esa confianza fuerte, esa convicción profunda, es para agradar y glorificar a Dios. Es para que Él se goce y apruebe nuestra vida cristiana. Además de lo anterior, necesitamos fe para enfrentar la vida. Tenemos que creer que el Dios bueno está con nosotros. Debemos tener fe en su amor, en su gracia sin límites para con nosotros. La fe es necesaria para vivir. Solo el hombre de fe puede decir que está verdaderamente vivo. En tercer lugar, debemos responder a la importante pregunta: ¿cómo podemos tener fe? ¿Cómo nace la fe? ¿Dónde se origina? ¿De dónde surge? Tiempo atrás escuché esta frase que me pareció importantísima: el camino a la felicidad está pavimentado de fe. Esto significa que la persona que desea la felicidad en su vida primero debe aprender a caminar en fe.
He notado que las personas que logran concebir fe en su corazón y se afirman en ella son las personas que enfrentan con éxito las grandes y pequeñas desilusiones de la vida. He notado también que las personas que en lugar de fe tienen ansiedad y temor en su corazón tienden a estar desanimadas, tristes, deprimidas. Sin duda, nadie quiere vivir en esta condición. Solo aquellos que poseen una fe fuerte pueden vivir vidas felices y de éxito. Ciertamente la felicidad es una fuente de vida para los que se acercan a ella y la felicidad es posible para los que caminan con Dios. Tales personas llegan a ser prosperadas en todas las cosas, tienen una buena salud y prosperan espiritualmente y en su alma. En palabras más simples, la fe es la fuerza que mueve nuestra vida hacia la bendición. Aquel que no tiene fe es como la hoja del árbol que cae y es arrastrada por el viento. Pronto se desvanece y desaparece. Para este tipo de personas, la bendición es la cima de una montaña imposible de alcanzar. Ahora, ¿cómo podemos tener fe? ¿Dónde se origina la fe y cómo usted y yo podemos ser esas personas de fe? La Biblia responde a esta pregunta en Romanos capítulo 10, versículo 17. El pasaje dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a nuestro corazón y nos llena de fuerza como resultado de escuchar atentamente la palabra de Dios. Luego, un milagro tiene lugar. Mientras una persona sin fe construye su vida mediante sus ideas y experiencias o su opinión personal, un hombre de fe sabe acudir a la Biblia para encontrar palabras vivas que edifiquen su camino. Ahora, es importante aclarar algo en este punto. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe es el resultado de oír la palabra de Dios. En el idioma original dice el pasaje de esta forma: la fe resulta del oír el mensaje vivo del Cristo. Una vez más lo voy a leer en el idioma original griego. La fe resulta del oír y el oír el mensaje vivo del Cristo. Esta última expresión, el mensaje vivo del Cristo, encierra un gran significado para nosotros el día de hoy. El idioma griego usa una palabra muy particular, la cual es la palabra rema. Ahora, ¿qué significa esta palabra griega, rema? En el idioma griego existen dos palabras que se traducen al castellano como palabra. La una es logos, que significa la palabra escrita. Desde luego, el logos es la Biblia, el texto bíblico, la palabra de Dios. Esto se refiere a todo lo que ha sido registrado según la inspiración del Espíritu Santo en las páginas de las Sagradas Escrituras. Por otro lado, rema en el idioma griego se refiere a la palabra viva o al mensaje viviente. Esta última palabra, rema en griego, es absolutamente importante para nosotros. Mire, cuando usted está frente a la Biblia y la lee, usted está frente al logos de Dios, es decir, frente a la palabra escrita. A través de esta lectura usted adquiere información acerca de Dios, su historia, sus testimonios, su plan soberano. Sin embargo, en determinado momento de su lectura, usted siente que Dios le está hablando personalmente a partir de un pasaje bíblico. No sé si usted haya tenido esa experiencia de estar leyendo y en un momento sentir que un texto, un pasaje, una frase, una historia está viva delante de usted y está hablando directamente a su corazón. Es allí cuando el logos de Dios, la palabra escrita, se vuelve el rema de Dios, la palabra o el mensaje viviente de Dios. Aquello deja de ser solamente una lectura para adquirir información y se vuelve una lectura que trae luz, sabiduría, consuelo, fortaleza, poder espiritual. Junto a la palabra viviente de Dios, el Señor le imparte una fe especial y un gozo indescriptible. En esa instancia es que los milagros tienen lugar y las montañas son removidas frente a nosotros.
De modo que usted debiera buscar intensamente, con toda sinceridad, el rema de Dios cada día, a fin de que pueda transformar su realidad y sus circunstancias actuales. Para lograr esto, primero debemos arrepentirnos de nuestros pecados, mis amados. La fe es depositada en nuestro corazón cuando oímos el mensaje viviente de Cristo. El pecado, por otra parte, es un ruido muy molesto que nos impide tener comunión con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, arrepiéntase de sus pecados, confiéselos, apártese de ellos. De esta forma, mediante la oración y una vida de obediencia, la fe va a descender a su corazón y usted va a superar la aflicción y va a tener éxito. Ante la pregunta, ¿cómo podemos tener fe? La respuesta es muy sencilla: recibiendo de Dios su mensaje viviente, que depende directamente de su mensaje escrito. Amados, la fe no es algo que nosotros producimos. Nadie puede fabricar la fe en esta tierra. La fe es un don de Dios que desciende al corazón de los hombres cuando éstos están atentos a su palabra. A esta fe, la cual tiene un poder creativo, por lo general le sigue un milagro. Mis amados, la fe es guerra espiritual. En la fe Dios nos da el poder para vencer sobre el mundo, nos capacita para triunfar sobre la carne y el viejo hombre, y la fe por sí misma es victoria sobre el diablo. Así que para tener victoria diariamente y triunfar en la guerra espiritual, necesitamos ese poder asombroso y celestial llamado fe. Usted puede adquirirla si se acerca a la palabra de Dios cada día con un corazón sincero, si se arrepiente del pecado y busca la sabiduría de lo alto. Usted, mi amado, está en una guerra espiritual. Sin embargo, Dios le ha dado todos los recursos para vencer. Marche, avance hacia adelante usando las armas que el Señor le ha dado. La victoria y el éxito, sin duda, le van a salir al encuentro hoy mismo. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Rey Celestial, gracias por la bendición que tenemos de acudir a ti todos los días. Señor, tú nos diste tu palabra escrita, la cual nos da el conocimiento y la sabiduría general de la vida. Padre, pero por medio del Espíritu Santo tú iluminas el Logos y nos das la palabra viviente, el mensaje viviente, Señor, que produce la fe en nuestro corazón. Ayúdanos a ser personas que diariamente reciben una palabra de fe, una palabra de esperanza para hacerle frente a la vida. Señor, hoy comprendemos que la fe es guerra espiritual y que nos has llamado a tener fe, no a retroceder, sino a crecer en ella. Gracias porque también, Señor, nos has dado los recursos y las armas para enfrentar esta lucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, me siento muy contento y feliz de haberles podido acompañar durante esta semana en el tema que abordamos, nuestra lucha. Todos los cristianos estamos en una guerra espiritual, pero debemos recordar que esta guerra ya se ganó en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer es resistir firmes en el terreno conquistado que Cristo nos ha concedido. Parte de ello es cultivar y dejar a la fe crecer en nuestro corazón. ¿Cómo tiene lugar la fe? Cuando oímos, cuando atendemos al mensaje de la Biblia. Dedique tiempo a leer la palabra de Dios, dedique tiempo a orar para que ella sea encendida delante de sus ojos. Cuando usted recibe el mensaje viviente de Dios en su corazón, la fe viene acompañada de un milagro. Grandes cosas suceden. Amados, qué bendición haber estado con ustedes en esta semana. Espero que las meditaciones hayan sido de bendición para ustedes. Los invito para que si tienen un testimonio que ustedes quieran compartir, un testimonio que puede ser de bendición para otros, escríbanos. Estaremos muy contentos de decirles cómo pueden participar con nosotros compartiendo su testimonio. Además, agradezco a los que oran por este ministerio, los que nos llevan presentes en sus oraciones. Nos hemos sentido muy
fortalecidos por ello. Gracias también a los que con un donativo o una ofrenda nos apoyen. Esto es muy valioso, pues juntos estamos haciendo que la palabra llegue todavía más lejos. Mi nombre es Marlon Corona y fue un gusto haberles acompañado no solo hoy, sino durante toda la semana. Mi oración por ustedes es que prosperen en todo, que gocen de buena salud, así como prosperan en su alma. Nos vemos en la próxima.